Javier abrió la puerta del apartamento en el centro de Madrid con el corazón latiendo fuerte. Como si presintiera el caos que estaba por venir. El paquete, envuelto en papel marrón sencillo, había llegado esa mañana desde Sevilla. Remitido por los padres de Miguel. Su esposo fallecido hacía 2 años en un accidente de coche. Cuando Lucas, su hijo de 10 años, corrió emocionado a rasgar el envoltorio. Javier sintió un nudo en el estómago. Dentro no había un juguete o un libro, sino un vestido rosa de niña con el nombre María bordado en el pecho. Y una nota que decía, para nuestra nieta. Con amor. El shock lo paralizó. Lucas miró el vestido confundido. Sus ojos grandes y curiosos pasando del tejido delicado a su padre. Esperando una explicación que Javier no podía dar. Papá. ¿Esto es para mí? Pero soy un niño. Murmuró Lucas. Y Javier sintió que el mundo se derrumbaba de nuevo. Como el día en que enterraron a Miguel. Aquel regalo no era un error, era una declaración de guerra sutil. Un recordatorio de que para los suegros, la vida de Javier y Miguel nunca había sido real. Solo una ilusión que ahora proyectaban sobre su nieto. Javier se sentó en el sofá. El vestido en las manos temblorosas. Recordando cómo había comenzado todo. Él y Miguel se conocieron en la universidad. En una clase de literatura en la Complutense. Miguel era el típico andaluz extrovertido. Con una risa que llenaba habitaciones y una pasión por la poesía que contrastaba con su trabajo como ingeniero. Javier. Más reservado. Hijo de una familia conservadora de Barcelona. Se había enamorado de esa vitalidad. Su relación creció en secreto al principio. Navegando las aguas turbias de una España que, aunque progresista en leyes, aún albergaba rincones de prejuicio profundo. Cuando decidieron casarse en 2015. Tras la legalización del matrimonio igualitario. La familia de Miguel explotó. Su madre. Doña Carmen. Una mujer devota católica. Lloró durante días. Argumentando que era un pecado contra Dios. Su padre. Don Rafael. Un hombre de negocios retirado. Lo vio como una traición a la tradición familiar. No es natural. Repetía. Negándose a asistir a la boda. Javier y Miguel adoptaron a Lucas un año después. Un niño huérfano de un orfanato en Galicia. Y aquello fue el golpe final. Los suegros cortaron contacto. Excepto por tarjetas de cumpleaños impersonales. Ahora. Este vestido. Javier lo dobló con cuidado. Como si tocara una bomba. Llamó a su hermana Ana. La única aliada en su familia. Que vivía en Valencia. Es una provocación. Le dijo ella por teléfono. Su voz cargada de indignación. Quieren borrarte. Javier. Quieren fingir que Miguel nunca fue gay. Que todo fue un error tuyo. Javier colgó. Sintiendo la rabia bullir. ¿Cómo explicar esto a Lucas? El niño ya había sufrido suficiente con la muerte de Miguel, ahora. Esta insinuación de que su familia no era válida. Esa noche. Javier no durmió. Recordó las noches con Miguel. Discutiendo sobre cómo criar a Lucas en un mundo que aún juzgaba. Miguel siempre era el optimista, España ha cambiado. Amor. Tenemos derechos. Pero Javier sabía que los derechos en papel no borraban las miradas en la calle. Los comentarios en las reuniones familiares. Decidió confrontar a los suegros. Al día siguiente.
Compró billetes de tren a Sevilla. Vamos a ver a los abuelos, le dijo a Lucas, forzando una sonrisa. El niño se emocionó, ajeno al tormenta que se avecinaba. ¿En el tren? Javier repasó mentalmente el encuentro. ¿Qué diría? ¿Acusarlos de homofobia? ¿Exigir una explicación? El paisaje andaluz pasaba borroso por la ventana. Olivos y colinas que le recordaban las vacaciones con Miguel. Lucas dormía en su regazo. Y Javier sintió una oleada de protección feroz. Este niño era su legado. El de ambos. Nadie lo arrebataría. Al llegar a Sevilla, el calor de junio los golpeó como una bofetada. La casa de los suegros era una villa antigua en Triana, con azulejos y un patio lleno de geranios. Doña Carmen abrió la puerta, su rostro arrugado endureciéndose al ver a Javier. ¿Has venido?, dijo secamente, ignorando el saludo. Don Rafael apareció detrás, su bastón golpeando el suelo. Lucas corrió a abrazarlos, pero ellos respondieron con rigidez. Sentados en el salón, Javier sacó el vestido. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz temblando de ira contenida. Carmen miró al suelo. Es para María, murmuró. ¿María? ¿Quién es María?, insistió Javier. Rafael carraspeó. María era el nombre que Miguel quería para una hija. Antes de todo esto, Javier sintió un puñetazo en el estómago. No era solo rechazo, era una reescritura de la historia. Como si Miguel hubiera soñado con una familia normal. La discusión escaló. Carmen lloró, Miguel era un buen chico hasta que lo conociste. Lo confundiste. Javier defendió su amor. Pero las palabras se atascaban. Lucas, escuchando desde la puerta, empezó a llorar. Papá. ¿Por qué dicen eso de papá Miguel? Javier lo abrazó, sintiendo el peso de la traición. Aquella noche, en un hotel cercano, decidió que no volverían. Pero el daño estaba hecho, las semillas de duda plantadas en Lucas. De vuelta en Madrid, Javier buscó terapia. El psicólogo, un hombre comprensivo llamado Eduardo, le ayudó a desentrañar el dolor. Es su grif, no el tuyo, dijo. Pero Javier dudaba. ¿Y si Miguel había tenido dudas? Recordó una pelea antigua, donde Miguel admitió presión familiar. ¿Había sido todo una ilusión? La tensión crecía, Javier empezó a evitar amigos, sumergiéndose en trabajo como profesor de historia. Lucas preguntaba cada día sobre los abuelos. Y Javier mentía para protegerlo. Un día, una carta llegó. De los suegros. Pidiendo ver a Lucas solo. Sin ti, decían. Javier la rompió. Pero el miedo lo invadió. ¿Lucharían por la custodia? España protegía familias LGTB. Pero los prejuicios persistían en tribunales. Llamó a un abogado, preparándose para la batalla. La vida se volvía un campo minado de decisiones morales, exponer a Lucas al rechazo o aislarlo de su herencia. Cada elección parecía equivocada. Javier caminaba por las calles empedradas de Chueca, el barrio gay de Madrid, buscando claridad en el bullicio de la vida nocturna.
Habían pasado semanas desde el incidente del vestido. Y la herida seguía abierta. Lucas había empezado a tener pesadillas. Soñando con un papá Miguel enfadado. Javier se culpaba, quizás no debió confrontarlos. Pero el silencio habría sido peor. Una capitulación ante el odio velado. En una cafetería. Se encontró con Pablo. Un viejo amigo de Miguel. Pablo. Un activista LGTB de 40 años. Con tatuajes y una energía incansable. Escuchó la historia con furia. Es típico. Dijo. Las familias conservadoras no aceptan la pérdida, culpan a la anormalidad. Pablo sugirió unirse a un grupo de apoyo para viudos gay. Javier dudó, siempre había sido privado sobre su dolor. Pero esa noche. Asistió. Allí. Hombres como él compartían historias de rechazo familiar. De luchas por la paternidad. Uno contó cómo sus suegros intentaron anular el matrimonio póstumamente. Javier se sintió menos solo. Pero más enfurecido. De regreso a casa. Encontró a Lucas dibujando. El niño había hecho un retrato familiar, él. Javier y Miguel. Con los abuelos al fondo. Tachados. No los quiero si te hacen daño. Papá. Dijo Lucas. Javier lo abrazó. Lágrimas en los ojos. Aquel momento fue un punto de inflexión, decidió educar a Lucas sobre su identidad. Leyeron libros sobre familias diversas. Vieron documentales sobre el orgullo. Pero la sociedad española, pese a sus avances, aún tenía sombras. En la escuela. Lucas enfrentó burlas, ¿tienes dos papás? Qué raro. Javier habló con la directora, exigiendo tolerancia. Pero el incidente lo dejó exhausto. Entonces llegó la traición mayor. Una llamada de Ana, Javier. Los suegros han contactado a mamá y papá. Sus padres. Conservadores catalanes. Nunca habían aceptado plenamente su orientación. Ahora, influenciados por Carmen y Rafael, cuestionaban su capacidad como padre. Un niño necesita una madre, dijo su madre por teléfono. Javier colgó, sintiendo el mundo cerrarse. Como sus propios padres lo traicionaban. Recordó su coming out a los 20. El silencio helado. Las misas extras por su alma. Decidió contraatacar. Contactó a una asociación LGTB en Sevilla. Buscando aliados. Una abogada. Elena. Se ofreció a mediar. Podemos demandar por discriminación si escalan. Dijo. Pero Javier temía el escándalo, Lucas no merecía ser centro de un drama público. Mientras. Los suegros enviaron más regalos, juguetes de niña. Libros sobre valores tradicionales. Javier los devolvió. Adjuntando una carta, Lucas es nuestro hijo. Respeten eso o piérdanlo. La respuesta fue una visita sorpresa. Carmen y Rafael aparecieron en Madrid, exigiendo ver a Lucas. Es sangre nuestra, gritó Rafael. Javier los enfrentó en la puerta, sangre que rechazaron cuando Miguel vivía. La discusión atrajo vecinos, alguien llamó a la policía. Los agentes, comprensivos, mediaron. Pero el incidente se filtró a redes sociales. Javier se volvió viral como el viudo gay contra los suegros homófobos. Apoyo llegó de extraños. Pero también odio,
mensajes anónimos lo llamaban perverso. Lucas. Expuesto al caos. Se volvió retraído. Javier lo llevó a terapia infantil. La psicóloga notó signos de ansiedad, necesita estabilidad. Javier cuestionó sus decisiones. ¿Había sido egoísta al confrontar? ¿Debió tragarse el orgullo por Lucas? Las noches se llenaban de dudas éticas, el derecho a la identidad versus la paz familiar. Miguel. En sus recuerdos, lo habría apoyado, lucha. Amor. Pero el precio era alto, Javier perdió peso. Insomnio lo atormentaba. En una reunión con Elena. Planearon una demanda preventiva. Protege tu custodia. Aconsejó. Javier firmó. Pero el miedo a perder a Lucas lo paralizaba. Meanwhile, Pablo organizó una protesta pequeña fuera de la casa de los suegros en Sevilla. Visibilidad es clave, dijo. Javier declinó unirse, no quería guerra total. Pero las noticias llegaron, los suegros respondieron con una entrevista en un periódico conservador, pintando a Javier como influenciador negativo en la vida de Miguel. Nuestro hijo era heterosexual hasta él. Mintieron. La rabia de Javier explotó. Confrontó a sus padres, ¿creéis eso? Ellos admitieron dudas, revelando que Carmen les había enviado fotos antiguas de Miguel con exnovias. Javier se sintió traicionado por todos. ¿Miguel había ocultado un pasado? Buscó en cajas viejas. Encontrando cartas, Miguel había sido bisexual. Pero eligió a Javier plenamente. Aquello fue un alivio y una puñalada, los suegros usaban verdades a medias para deslegitimar. La tensión culminó en una audiencia familiar. Elena representó a Javier, los suegros. Con su abogado. Pedían visitas supervisadas. El juez, progresista, cuestionó sus motivos. Esto huele a prejuicio, dijo. Pero Carmen lloró, solo queremos a nuestro nieto. Lucas testificó en privado, expresando amor por Javier. El fallo favoreció a Javier, pero con visitas limitadas. Victoria pírrica, el daño emocional era irreparable. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Javier intentaba reconstruir la normalidad, rutinas escolares para Lucas. Clases en la universidad para él. Pero las cicatrices persistían. En las visitas obligadas, Carmen y Rafael actuaban con frialdad, regalando a Lucas juguetes apropiados para niños. Pero sus comentarios sutiles minaban, ¿no echas de menos una abuela que te enseña a cocinar como las mamás? Lucas volvía confundido, preguntando a Javier sobre familias normales. Javier buscó refugio en la comunidad. Se unió a eventos del orgullo, donde conoció a Sergio, un hombre de 38 años. Viudo también, con una hija adolescente. Sergio, con su calma y humor seco, ofrecía consuelo. Compartían cenas, hablando de pérdidas y prejuicios. La sociedad avanza, pero las familias tardan, decía Sergio. Javier sentía una chispa. Pero la culpa lo frenaba, ¿traicionar a Miguel tan pronto? Lucas notaba los cambios, Sergio es tu amigo especial. Papá. Javier negaba. Pero el niño sonreía, aceptando. Sin embargo, la paz era frágil. Una noche, Rafael llamó, Carmen está enferma. Quiere ver a Lucas. Javier accedió.
Viajando a Sevilla. En el hospital. Carmen. Pálida en la cama. Miró a Javier con arrepentimiento. Lo siento, murmuró. Miguel te amaba de verdad. Javier se sorprendió. ¿Un cambio? Pero Rafael interrumpió. No excuses. Carmen. Esto es por el niño. La visita terminó en tensión. Con Carmen pidiendo perdón en privado. Fui ciega por la fe. Confesó. Javier la perdonó a medias. Pero dudaba de su sinceridad. De vuelta. Sergio propuso una relación. Javier aceptó. Cauteloso. Su primera cita fue en el Retiro. Un picnic bajo el sol. Lucas se unió. Riendo con la hija de Sergio. Parecía un nuevo comienzo. Pero los suegros escalaron, enviaron una demanda para más visitas. Alegando influencia negativa por la nueva pareja de Javier. Dos hombres no es familia. Argumentaban. Elena contraatacó. Pero el proceso agotaba. Javier enfrentaba Mautuno C, exponer su vida privada en corte o ceder. En la audiencia. Testigos hablaron, amigos de Miguel confirmaron su amor por Javier. Pero un primo de Miguel testificó en contra. Revelando dudas de Miguel sobre la adopción. Javier se sintió expuesto. Vulnerable. Lucas. Oyendo fragmentos. Confrontó a Javier, papá Miguel no me quería. Javier lo tranquilizó. Pero la duda se instaló. La sociedad juzgaba, artículos en prensa debatían derechos gay vs. Abuelos. Javier recibió apoyo de activistas. Pero también amenazas. Decidió un paso audaz, una entrevista pública. En un podcast LGTB. Contó su historia. Enfatizando el amor y el daño del prejuicio. Mi familia es válida. Declaró. La respuesta fue masiva, donaciones para fondos legales. Mensajes de empatía. Pero los suegros respondieron con una carta abierta. Acusándolo de explotar a Lucas. La guerra mediática intensificó el estrés, Javier sufrió un ataque de pánico. Hospitalizado brevemente. Sergio lo apoyó, estás luchando por todos nosotros. Pero Javier cuestionaba el costo. ¿Valía la pena el trauma para Lucas? En terapia. Eduardo exploró sus conflictos internos, culpa por sobrevivir. Rabia por el rechazo. Javier recordó una promesa a Miguel, protegeré nuestro legado. Aquello lo fortaleció. La corte falló, visitas restringidas. Sin interferencia en la educación de Lucas. Victoria. Pero exhausta. Carmen. Postrada. Envió una carta verdadera, acepto tu amor por mi hijo. Perdóname. Javier respondió. Ofreciendo reconciliación tentativa. Rafael resistía. Pero solo. Javier vio un atisbo de cambio. Pero el daño perduraba. Con Sergio. La relación floreció. Compartían fines de semana. Construyendo una familia blended. Lucas se adaptaba. Pero preguntaba sobre los abuelos. Javier explicaba honestamente, el amor vence al odio. Pero toma tiempo. La sociedad española. Con sus leyes protectoras. Ofrecía esperanza. Pero los prejuicios personales persistían. Javier enseñaba a Lucas resiliencia. Preparando para un mundo imperfecto. El clímax llegó inesperado.
Durante una visita a Sevilla, Rafael confrontó a Javier a solas. Miguel me confesó algo antes de morir, dijo. Su voz quebrada. Javier se tensó. Dijo que fue feliz contigo, pero que la presión familiar lo mataba. Rafael admitió, lo empujamos a ser normal. Es nuestra culpa. Lágrimas rodaron, por primera vez. Vulnerabilidad en el viejo. Javier sintió compasión mezclada con ira. ¿Por qué ahora?, preguntó. Carmen me hizo ver. Estamos perdiendo a nuestro nieto por orgullo. Aquella confesión abrió puertas. Javier permitió visitas más frecuentes. Supervisadas. Lucas reconectó. Aprendiendo sobre su herencia andaluza sin toxicidad. Carmen. Recuperándose. Compartía historias de Miguel niño. Aceptando su orientación. Dios ama a todos, dijo. Evolucionando su fe. Rafael. Reacio. Cedió gradualmente. Javier vio el poder del tiempo y el diálogo. Pero no olvidaba el dolor. Con Sergio. Javier encontró amor nuevo. Se mudaron juntos a un apartamento más grande en Malasaña. Lucas y la hija de Sergio se volvieron como hermanos. La familia crecía, desafiando normas. Pero sombras persistían, en la escuela. Lucas defendió su familia ante bullies, ganando respeto. Javier, orgulloso, reflexionaba sobre sus elecciones, confrontar había costado. Pero traído cambio. Un año después, en el aniversario de Miguel, Javier organizó una ceremonia privada. Familia extendida asistió, sus padres. Reconciliados a medias, los suegros. Transformados. Encendieron velas. Compartiendo recuerdos. Lucas habló, papá Miguel me enseñó a amar sin miedo. Javier lloró. Sintiendo cierre. La vida siguió. Con altibajos. Javier escribió un libro sobre su experiencia. Inspirando a otros. Sergio lo apoyó. Su relación fortalecida por pruebas. Lucas creció confiado. Consciente de luchas sociales. Javier cuestionaba, ¿había sido correcto exponer todo? El precio, aislamiento temporal. Pero la ganancia, autenticidad. En el final. Javier miró al futuro. España evolucionaba. Pero el camino era largo. Fue justo imponer su verdad a costa del dolor de Lucas. O necesario para romper cadenas de prejuicio.